voy a ver de lo que lo hicieron. Yo lo leo. Y, ¿Ya? Léalo, Solano. no, Israel. O ya, bueno, dejen, dígame su apellido, a ver. Israel Coronado. Coronado. Es que también Solano se iluminó su cara, por eso que no. Ya, Israel. Una empresa de seguro se niega a vender un seguro de salud a una determinada persona que había estado visitando sitios web en internet relacionados a SIDA, bueno, yo creo que es al Ya. SIDA. Sí, sí, Si sí. lo que le fue revelado a partir de informaciones contenidas en bancos de datos sobre diferentes consumidores, se puede considerar una invasión a la privacidad de haber hecho seguimiento de los sitios web que visitaba esta persona. Eso. ¿Ya? ¿Qué puso usted? Lo que yo puse fue bajo el criterio legal, según el artículo 131 de la Constitución Política del Estado, tenemos derecho a la privacidad y a la dignidad. Eso puse. Ya. Tenemos derecho a la privacidad y a la intimidad. Está bien. Intimidad, exactamente. Ya. Y A ver, ¿alguien más que haya analizado este caso o paso yo a analizarlo? ¿Alguien que quiera manifestar algo antes que yo lo analice con ustedes? sí, yo, ingeniera. Ya, ya, Magne. Ya, entonces, sí se considera una invasión a la privacidad, pues, ¿no? Porque no se dio el permiso para que pueda entrar a ver la privacidad. No se dio el permiso, entonces hace una invasión. Y eso está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 21, ¿no? En el inciso 2, que dice que toda persona tiene derecho a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y dignidad. Entonces, sí se puede considerar una invasión a la privacidad. Ya. Estoy de acuerdo, es una invasión, ahí no, yo lo considero que es una invasión totalmente, pero va para analizar este caso o supuestos de esta naturaleza, tenemos que considerar dos elementos. Uno de lo que nos decía el compañero Magni, primero que nada, ¿hubo consentimiento? Por supuesto que en este caso que estábamos viendo no existe el consentimiento. Y otro punto es importante analizar, eso le constituye un daño a la persona, le están dañando, esa situación le causa un daño. Si le causa un daño, entonces es que ha habido una vulneración. Entonces, por donde lo miremos, considerando estos dos elementos, podríamos definir y concluir de que sí existe una vulneración. Una No sé si pregunta, alguien... licenciada. Sí, dígame, Severich. Aparte de que se está realizando un ataque a la privacidad del individuo, ¿se podría también considerar un caso de discriminación por un estado médico? Además, también, por supuesto, entraría también ahí una discriminación. No nos olvidemos que cuando existe discriminación, cuando le impedimos a alguna persona por alguna condición, se le impide hacer algo, digamos, en este caso se le impide el acceso a este seguro por tener este tipo de enfermedad. Bueno, que es bien relativo en el tema, y eso es un tema, le comento, de que no está claro ni en los mismos doctrinantes, los mismos abogados. Existe un debate actual en que los seguros, no solamente en este caso, sino en todos los seguros, ellos tienen unos requisitos para que uno pueda acceder al seguro. Y la mayoría de esos requisitos son precisamente no tener algunas enfermedades, ¿ya? Ahora, tendríamos, ya, pero eso es otro tema para analizar. Yo estoy de acuerdo con usted, es una discriminación, aunque el seguro digamos, tenga su reglamento, que para que uno acceda a ese seguro tenga que tener esas condiciones, pero el hecho de que esos reglamentos de los seguros exijan de que se cumplan con esas condiciones, también yo lo considero un atentado son actos de racismo y por lo tanto van contra la Constitución Política del Estado y habría que declararlos inconstitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo y parto de esa idea. Ese es un interesantísimo tema para hacer una investigación jurídica, ¿no? ¿Digo, te hice una pregunta? ¿Sí? Yo le puse que no, porque no se estuviera con el consentimiento del titular de la información. Usted le puso que no está violando la privacidad. ¿Por qué? Me dijo. Si es con el consentimiento del titular, o sea, Claro, si ha habido consentimiento, no hay una vulneración. Tendríamos que partir de ahí, pero en este caso estamos suponiendo que no ha habido un consentimiento. Por supuesto, teniendo en cuenta que hay consentimiento, ahí no estaríamos ante una vulneración. ¿Bien?
Ninguno, todos estamos de acuerdo con esto. ¿Alguien más quiere hablar o pasamos al 2? Pasemos entonces al supuesto 2. ¿Quién lo dice? ¿Quién quiere leer el 2? Yo, según ¿Ya? caso práctico número 2, se puede considerar a los llamados programas cookies como vulneradores a la privacidad de los usuarios. Yo respondí, sí se los puede considerar así, puesto a que si no es pedida de manera legal la información o de manera explícita en las páginas web que se utilizan, se puede considerar ilegal la recolección de datos personales de esta manera. Organizaciones como la GDPR de la Unión Europea realizaron en mayo del 2018 cambios importantes a la regulación del uso de cookies, donde la recolección no consentida de datos más allá de los cookies necesarios para el funcionamiento de las páginas web son consideradas como vulneraciones a la privacidad. Efectivamente, volvemos al mismo punto de partida, ¿no? El consentimiento, ¿ya? Nosotros en Bolivia, nuestro sistema jurídico boliviano, no tenemos ninguna regulación al respecto, no más que, bueno, sí tenemos las regulaciones que ya les comentaba en la anterior clase de manera general, pero en relación al manejo de las cookies no existe. Entonces, vamos a aplicar la regla general. A ver, yo les pregunto a ustedes, y ustedes me van a explicar con mejor conocimiento de causa. Para que una cookie se habilite, ¿qué se necesita? ¿Se habilita automáticamente o qué pasa? La aprobación del usuario. No, te pide permiso. Acción directa del usuario. Pero en ese caso, licenciada, existen dos tipos de cookies, que son las cookies propias y las cookies de tercero. La pregunta es un poco engañosa, bueno, el caso es un poco engañoso por el tema de lo que lo he averiguado, de que tanto como la instalación de cualquier navegador ya puede tener de forma predeterminada la instalación de alguna cookie, pero no necesariamente todas las cookies hechas o elaboradas o desarrolladas recogen información, sino que es para mayor desempeño en una página. Pero ya ahora, las otras que pueden ser recolectoras de información es tema ya más por el usuario, dependiendo qué página está navegando. Exactamente. Yo, como les digo, yo parto también de esos análisis, ¿no? Si la recolección que se hace, vamos primero a obviar el tema del consentimiento. La recolección que se hace se utiliza para alguna otra finalidad, digamos, que va a afectar a la persona, es lo que pregunto. O simplemente para mejorar la navegación, etc. Si no existe, digamos, esa recolección o no se hace un uso diferente al que tendría que hacerse para la recolección de esa información, ahí no habría una vulneración. Ese es un elemento que yo considero. Otro elemento, vuelvo a repetir, el consentimiento. Yo, pues, o sea, como les digo, y ustedes tienen mayor conocimiento en este sentido, pero yo entiendo, o por lo menos las que yo, en las páginas que yo navego, siempre me piden autorización y yo les doy. Entonces, de cierta manera, ¿estoy consintiendo o no estoy consintiendo? Sí, está consintiendo. Estoy consintiendo, ¿no ves? Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta. No leemos muchas veces la letra que nos dice qué es lo que estamos dando permiso, ¿no ves? Simplemente le damos a aceptar. Si efectivamente el programa va a hacer lo que me está preguntando, ahí yo tampoco considero que habría una vulneración, pero si además yo doy consentimiento para algo y hace otra cosa extra, ahí habría también una vulneración. ¿Lo ven? Porque estamos ahí violentando dos principios, el de consentimiento y el de finalidad. O sea, estaríamos tocando esos dos principios, ¿no? Que la información tiene que ser utilizada para el fin que se la ha otorgado, ¿no ven? No sé si están ustedes de acuerdo conmigo. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Bien, pasamos entonces al otro caso. Este es un caso más concreto, pero saben que me di cuenta que todavía no habíamos avanzado esta parte con ustedes, pero igual lo podemos analizar ahora, ¿no? El tema 3. Alguien que lo lea, no importa si no lo han, que lo lea alguien y si
Si alguien se anima a explicarlo, si no yo lo voy a explicar. Es que después me di cuenta que me había faltado esa parte de explicarla que la voy a explicar ahora. Pero alguien que lo pueda leer el caso práctico 3. Yo, ingeniera. ¿Ya? Ya, dice, teniendo en cuenta que el SPA consiste en el envío no autorizado de mensajes electrónicos distribuido a gran cantidad de destinatarios de forma indiscriminada, una cuestión que es importante definir es cómo los spam consiguen sus listas de direcciones para encaminar los mensajes electrónicamente. Existen webs que comercializan sus registros de usuario. Las propias web que practican el spam pueden haber recolectado los datos con ayuda de los cookies. Entonces, la comercialización de los registros de los usuarios puede considerarse violación a la privacidad. Ya. Esa es la pregunta. No sé qué le puso usted, a ver, Magni. Ya, sí se puede considerar violación a la privacidad por envíos no autorizados de mensajes electrónicos. Ya, esto debido al derecho a la privacidad, ¿no? Ya, sí, además de eso, ¿alguien más contestó algo diferente que quieran comentar o paso yo directamente a decirlo? El tema aquí, jóvenes, es de que nosotros tenemos ya un decreto supremo específico que regula este tema, el tema de los spam, que es el 1381, que lo vamos a ver ahora, donde dice que está prohibido esta comercialización de los registros. Entonces, aquí la pregunta es, bajo nuestro sistema jurídico no se puede, está prohibida esa práctica, ¿ya? Y eso fue lo que yo me olvidé no me tuve en cuenta cuando les di este práctico, que no lo había avanzado todavía, pero bueno. Y finalmente el trabajo práctico número 4. Este está más fácil. ¿Quién lo lee? Voluntaria o voluntario para el 4. Está sencillísimo. Que no haya... ¿Ya? ¿La escuchamos? Caso práctico número 4. En un sitio de internet con dominio boliviano se está publicando una información sobre el señor Mario Pérez, en el cual se afirma que ha contraído una enfermedad contagiosa. Situación que además de ser falsa, le está provocando gran perjuicio laboral y socialmente. El señor Pérez acude a su persona para que en calidad de abogado pueda asesorarle en relación a este caso. ¿Qué medida considera usted que es la más rápida y efectiva para evitar que la circulación de esa información continúe haciendo daño? Justifica su respuesta. Ya. ¿Qué le puso usted? Le puse que la acción a tomar sería la primera acción del artículo 131 de la Constitución Política del Estado, la acción de protección a la privacidad. Correcto, esa es la respuesta. Aquí es una respuesta bien también definida. Es la acción de protección a la privacidad antes de entrar a cualquier otra acción, ya sea una acción penal. Para detener es la acción, ya sabemos, la acción constitucional, que es la acción de protección a la privacidad. Bien, entonces continuamos, por favor, con lo que nos correspondía para finalizar este tema. Antes que continuemos, vamos a terminar ahora el tema de protección de datos. Con esto tendríamos ya nosotros todo el tema para poder dar el primer parcial. Les voy a pasar ahora el cuestionario, ya el cuestionario el cuestionario del examen. Lo podemos revisar el día viernes, ¿no ves ese cuestionario? Para que el examen sea tomado el otro miércoles. ¿Está bien? Ya, en relación al examen, ya, en relación al examen, ya hablé con las autoridades de la facultad y me han dicho de que tiene que ser tomado presencial. Yo en otras carreras he tomado virtual, pero el decano hoy día me acaba de decir que tengo que tomarlo presencial. Así que vamos a tener que ir al aula el día miércoles que viene. Bueno, lo estoy diciendo con una semana de anticipación para que tengamos en cuenta.
Ya tengo que hacer una solicitud escrita de que, indicando la cantidad de estudiantes que tengo registrados para que me asignen un aula en la cual entremos todos. Bueno, entonces Pregunta, lo del empezar. cuestionario. ¿Cómo? Lo del cuestionario no lo subió, creo. Lo del cuestionario no lo voy a subir ahora. ¿Y de ahí va a salir la pregunta del examen o cómo será? De ahí y de quizás algún trabajo práctico de lo que hayamos hecho, ¿ya? Ustedes ya lo saben. ¿Está bien? Bueno, entonces continúo. Queda claro esa parte del parcial, ¿no? Es importante que no quede en duda porque después vamos a estar con... Ya, aquí queda. Ya, vimos nosotros en la anterior clase, en la protección de los datos personales, vimos la configuración que existe desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Primero, que lo consagra como un derecho fundamental, el derecho a la intimidad, a la privacidad. Segundo, hemos visto la acción de protección a la privacidad, que está establecida a través de una acción, de un mecanismo, de una garantía, ¿no? De un mecanismo para efectivizar este derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Y luego hemos visto también algunas acciones penales, ¿no? Algunos tipos penales, como el delito de la injuria, hemos visto el delito de la difamación, de la calumnia, y también vimos que también entrarían aquí también los actos de racismo, ¿no? Ahora vamos a ver, esto está contemplado tanto en la Constitución Política del Estado como también en el Código Penal y también en la Ley contra todo tipo de discriminación y racismo. Hoy vamos a ver lo que está contemplado en el Decreto Supremo 1793 y 1381, que ambos son decretos reglamentarios a la Ley de Telecomunicaciones, la Ley 164/2011. Y en su momento yo les informaba de que esta ley es bastante general y por lo tanto para su implementación en todas sus áreas necesitó de diferentes reglamentos. Ya principalmente 4 fueron los que se elaboraron para empezar, digamos, a operativizar la ley. Dos de ellos es el 1793, que ya lo hemos visto con el tema de la firma digital. Otro de ellos es el 1381, ¿no? Vamos a ver entonces qué dice el reglamento 1793, ¿no? Aprobado por el Decreto Supremo, el 1793, en relación a la protección de los datos personales. Primero que nada, dice que se tienen que respetar los derechos fundamentales que ya están establecidos en la Constitución. Ya sabemos cuál es el derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Que es un derecho considerado un derecho fundamental. También hace referencia a los 3 principales principios que se deben tener en cuenta para poder ver y para poder determinar la regulación del uso del uso de datos personales ajenos. Es decir, las personas tanto naturales como colectivas, sean públicas, privadas, que manejan datos personales ajenos, tienen que manejarlo en base a estos consentimientos, estos principios, ¿ya? El principio de consentimiento, ¿qué quiere decir esto? Que ya lo habíamos explicado, que todo acto, todo manejo de la información privada ajena tiene que ser hecha previamente al consentimiento del titular de esa información. La finalidad, se tiene que utilizar esos datos para el fin específico con lo que fue creado. La confidencialidad, manejar siempre de manera confidencial, sin hacerlo público, peor aún teniendo en cuenta de que se trata de información sensible, ¿no? Que pueda causar un perjuicio. En relación al Decreto Supremo 1391, esto es lo que veíamos de la tarea que les di anteriormente, ¿ya? Tenemos nosotros un caso, como el caso 3 que les decía de la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones, se encuentra regulado en este Decreto Supremo 1391.
¿Se recuerdan ustedes que cuando veíamos el anterior tema les decía, hacíamos referencia a unas excepciones? ¿Cuáles eran estas excepciones? Cuando existía la excepción a la protección de los datos personales, cuando se encontraba en peligro la defensa del Estado o por el peligro de la seguridad pública o más bien por defensa del Estado. Entonces, ¿qué dice el Decreto Supremo 1391 en relación a este tema? Va dirigido principalmente a los operadores y proveedores de servicios públicos, es decir, a los que operan servicios públicos como por ejemplo las empresas Tigo, Entel, ¿no? Viva, que son los proveedores de servicios públicos de telecomunicación. Entonces, estos operadores deben garantizar a los usuarios y usuarias la inviolabilidad y el secreto de sus comunicaciones, salvo que hubiese una autorización judicial, es decir, un juez únicamente, es un juez, ni siquiera un fiscal, un juez el que debe emitir una orden a estas empresas, a estas operadoras, cuando considere este juez de que se encuentra en peligro la seguridad pública o por defensa del Estado, podrá emitir una orden para que estas empresas puedan otorgar o puedan, por ejemplo, dar información sobre llamadas de teléfono, sobre detalles a quién se llamó, de dónde se llamó, etcétera, ¿no? Pues sobre todo para la investigación de delitos, etcétera, ¿no? Pero únicamente esto lo autoriza un juez. Ni autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalaciones que las controle o centralice. Además, se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones cuando deliberadamente una persona que no es quien la va a originar la comunicación ni quien la recibe, es decir, no son los directos intervinientes en la comunicación, sustrae, intercepta, interfiere, obstruye, cambia o altera el contenido de esta información. Así también se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones cuando las personas que en razón de la función que desempeñan tienen conocimiento o acceso al contenido de una comunicación cursada a través de los servicios públicos o divulgan el contenido de la misma. Cuando exista una solicitud de información mediante orden judicial, es decir, un juez, como les mencionaba hace un momento, un juez que emite una orden judicial para requerir que estas empresas de comunicación otorguen detalles de llamada, información relacionada a las centrales a través de las cuales se cursaron las llamadas o las comunicaciones, sobre todo para investigación de delitos, estas empresas deberán entregar esta información sin que esa entrega constituya una inviolabilidad al secreto de las comunicaciones, pero únicamente cuando exista la autorización judicial, es decir, cuando un juez haya emitido esta orden. Así también, el personal de los operadores, proveedores de servicios de telecomunicación y tecnologías de información están obligados a guardar el secreto de la existencia o contenido de las comunicaciones, protegiendo la privacidad de sus usuarios, la intimidad. Aquí queda establecido claramente lo que veíamos en el caso práctico 3, ahorita lo vamos a ver. Pero primero, dice que estas empresas deberán coadyuvar a identificar dentro de su personal cuando haya alguna vulneración que se haya cometido en esas empresas por parte del personal. Entonces deberán coadyuvar en la investigación de los presuntos responsables cuando ha habido una vulneración en la inviolabilidad, el secreto de las comunicaciones, protección de los datos personales y en la intimidad de los usuarios, ¿no? Que el personal pudiera haber cometido en las instancias de estas empresas. La ATT aprobará los procedimientos, las medidas que van a ser utilizadas, las medidas técnicas para garantizar la mayor seguridad y la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones de los usuarios, ¿no?, de estas empresas. Y aquí queda prohibido ya que los operadores y proveedores de servicios permitan el acceso a registro base de datos de usuarios, ya sea de manera individual o a través de listas de usuarios o números con fines comerciales o de publicidad, a no ser de que haya habido una autorización expresa y escrita del usuario.
Si no ha habido esa autorización expresa, cualquier otra comercialización, cualquier otro intercambio de información donde se contenga base de datos de sus usuarios, pues constituirá una práctica contraria a la ley, ¿no? Entonces está prohibido, queda prohibido. Por lo tanto, los operadores y proveedores de servicios están obligados a adaptar todas las medidas que sean idóneas para garantizar, para preservar, mantener la confidencialidad y la protección de los datos personales, salvo en estos casos, cuando existe una orden judicial, como veíamos antes, cuando hay consentimiento previo, expreso y escrito del titular, y en caso que la información sea necesaria para la emisión de las guías telefónicas, facturas, detalles de llamada, o para la atención a reclamos, ¿no? Provisión de información, asistencia y establecida en este reglamento, o sea, en el reglamento 1381. Entonces aquí se está hablando precisamente en relación al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones que pudieran cometer sobre todo las operadoras y proveedores de servicios de comunicación, ¿no? Y ya para finalizar este tema, vamos a ver un caso interesante en relación al tema que estamos hablando, aunque hay que tener en cuenta de que este caso pasó en Estados Unidos, no en Bolivia, pero igual es interesante su análisis en el entendido de que se está hablando también de intimidad, privacidad. Como antecedente podríamos decir de que en el año 2015 en Estados Unidos hubo un atentado en una localidad de Estados Unidos denominada San Bernardino. Ya un atentado terrorista, autoatentado de hecho, porque los terroristas terminaron muertos, ¿no? Después de este atentado. Entonces, después del hecho, los fiscales, los del FBI, llegan a confiscar el celular de uno de los terroristas que había fallecido en el autoatentado. Pero el celular era un celular, un iPhone, un Apple, y estaba encriptado, no podían desencriptarlo, ¿no? Los fiscales, y entonces solicitan una ayuda a la compañía Apple para que pueda desencriptar este celular e investigar, pues, ¿no? Con fines investigativos, ¿no? De esta persona. Apple se negó a hacerlo, por supuesto, en primera instancia, entonces acude a las instancias legales, el FBI, diciendo que, argumentando que Apple tenía los medios técnicos exclusivos que ayudarían al gobierno a completar esta búsqueda, esta investigación, pero que se negaba a hacerlo de manera voluntaria. Diríamos, la contestación, el descargo de Apple era de que esa solicitud que hacían los fiscales federales violaban los derechos que tiene esta empresa, que están contenidos en la primera enmienda de Estados Unidos, ¿no? De la Constitución de Estados Unidos, ya que Apple había elaborado ese código de seguridad para reflejar una visión de seguridad y privacidad, para dar ese plus a sus consumidores. Y por lo tanto, el obligar a Apple a rehacer ese software, desechando esos valores de seguridad, de privacidad, el gobierno estaría obligando a Apple a actuar bajo las directrices del gobierno y no bajo las directrices que había construido la misma empresa Apple para manejarse. Existió una jueza del distrito de Los Ángeles que emitió una orden indicando que Apple, una orden entre que sí que no, porque lo que decía la orden era de que Apple debería brindar una ayuda técnica razonable. Es decir, eso se entendía de que tendría que ayudar sin ir en contra de sus propios intereses, digamos, media ambigua la orden, pero bueno, esa fue la orden, que debía brindar una ayuda técnica razonable a los investigadores del FBI que buscaban desbloquear los datos que estaban contenidos en este celular iPhone 5C, que era propiedad de este terrorista. A esta orden hay una contrademanda presentada por la compañía Apple solicitando que se invalide esa orden porque impondría evitar a la compañía evitar sus propios sistemas de seguridad para acceder a los datos cifrados del iPhone, ¿no? Alegando que esa orden no estaba bajo el amparo de la ley y que además era inconstitucional, porque además iba a requerir, de hacer esto, se iba a requerir la creación de un programa, ¿no? Diseñado exclusivamente para que sea utilizado por el FBI.
No, además, también tenían que crear un laboratorio forense a cargo del FBI, y con eso, en posición de ese programa, de ese laboratorio, el FBI iba a poder desbloquear no solamente el celular en cuestión, sino cualquier celular Apple, y ya ese valor de seguridad, de privacidad que vende Apple iba a quedar totalmente desechado. Legalmente no logran hacerlo, ¿no? No logra prosperar esta orden. Al final, si lo hicieron por otro mecanismo, eso no tengo la certeza, pero legalmente, que es lo que me interesa, no pudo prosperar la orden, ¿no? Porque Apple argumentó estos elementos que acabo de mencionar. Bien. Entonces, con esto concluimos este tema que nos había quedado pendiente del día viernes. Vamos a hacer un casito práctico, uno nomás, no queda pendiente más que uno para el día viernes, súper sencillo, ¿ya? Es una pregunta en realidad. Y el cuestionario que les voy a dar para el día viernes para que podamos responderlo, lo respondemos conmigo y con eso damos examen el día miércoles, vuelvo a repetir, 25. Miércoles 25 de mayo, nuestro primer parcial. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, licenciada, y al final de todo, el Estado de Norteamérica le obligó. No logró. Legalmente no se pudo. Ahora, supuestamente sí lo lograron desbloquear, pero no legalmente, digamos, ¿no? Ya con otros mecanismos, ¿no? Seguramente pudieron, pero no me consta, o sea, no es que no me conste, no hay una certeza de que haya pasado. Dicen que sí lo desbloquearon, pero no legalmente, no con una orden judicial. Eso es lo que se dice, pero no está... Ingeniera, ¿Sí? una pregunta, ingeniera. Según la investigación que yo hice sobre el spam, tiene que ver junto con los cookies. Otros aceptan sin saber, entran a páginas que no deberían, aceptan sin querer los cookies. Y esos cookies son de terceras personas y vulneran las cosas del usuario, por decir, las otras cookies, y te roban no solo información, sino también te roban toda la información personal, y aparte, sin darte cuenta, desde tu propio teléfono móvil, por así decirlo, manda más mensajes de spam a otros. Legalmente podrían abrir un proceso contra mí, así por así decirlo, ingeniera. Por decir, sin saber, acepté cookies que no debería. Y me hicieron un spam por medio de mi teléfono. Ya. A mí. Digamos que, ya. Y mediante mi celular mandaron mensajes de spam a otros usuarios. Legalmente podría haber un proceso en contra de mí. A ver, les respondo primero en base a la norma. ¿Ya? En base a la norma yo creo que sí podría haber. No creo, y ahora ya una respuesta, digamos, más subjetiva mía, no creo que dé lugar a un proceso, porque es muy difícil comprobarlo, ¿ya? Y para que haya para que un proceso se dé, tiene que haber primero una investigación previa, y tiene que haber los indicios de que efectivamente ha habido por ejemplo, que usted ha actuado de mala fe. Si usted puede demostrar en ese proceso de investigación de que usted aceptó y no sabía lo que estaba aceptando, o que aceptó algo y al final fue más allá de lo que aceptó, y encima de eso hicieron esa acción de reenviar esos correos sin que usted haya tenido control y conocimiento, entonces no ha habido, por más que haya habido el hecho del, digamos, vulnerador de la ley, que ya sabemos cuál ha sido, pero no ha habido el elemento, no ha habido la intención de usted de cometer el delito. Usted no se lo puede sindicar como autor. ¿Ya? Listo, gracias, ingeniera. Este es lo que quería saber, me tenía en duda
dudas, porque mediante lo que yo investigué, algo así hacía referencia entre Yo que si soy culpable o no soy culpable. les voy a dar un consejo, no solamente para mi materia, sino para cualquier investigación que ustedes hagan. Siempre vean, sobre todo en mi materia, ¿no? En la materia de leyes, las regulaciones pues varían de país a país, ¿no? Entonces lo que sucede aquí, como estamos viendo con el caso de Estados Unidos, tienen unas normas más severas en cuestión de intimidad, de privacidad. Entonces, cada país tiene sus propias regulaciones y a veces eso sucede cuando uno investiga en Internet, ¿no? Tiene que ver bien, no digo que sean fuentes malas, sino que ver cuál es de dónde se está tomando esa información, ¿ya? Porque lo que aplica en un país no siempre aplica para el otro. Bueno. Listo, gracias, ingeniera. ¿Ya? ¿Ninguna otra duda? Los temas del parcial. ¿Ya? ¿Cuál es la duda del tema del parcial? Los temas serían los que vimos hasta ahora, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, todo lo que vimos hasta ahora va a estar en el cuestionario del día viernes. La idea de ese cuestionario es para que ustedes estudien de ahí. Listo, listo. ¿Ya? ¿Y no podría subir el cuestionario ahora para que lo estemos viendo? Sí, ahorita mismo lo voy a subir porque es medio larguito. Dicen, ¿el cuestionario lo vamos a resolver nosotros o lo vamos a ir resolviendo junto con su persona? No, lo van a resolver ustedes y junto con mi persona lo vamos a revisar. Listo, gracias, ingeniero. ¿Ya? El cuestionario en realidad es todo lo que hemos avanzado, transformado en preguntas, en otras palabras, ¿ya? Bien. Entonces, licenciada, una preguntita. Las tareas que hemos enviado, falta revisarlo todavía, ¿no? falta que yo les mande la notificación, ¿eso me dice? Sí. O Sí, es que a mí nomás no me sale. No, falta, ya lo voy a hacer. Pero ya está registrado, porque en el Classroom queda registrado. Pues yo entro, por ejemplo, al nombre de alguno de ustedes y me sale la fecha y la hora en que quedó registrado. Entonces no hay pena, eso yo lo voy a hacer después. Ya está, pero todos los que le han mandado su tarea saben, lo que han mandado, está registrado, pues, ¿no? Registra todo el plan. Licen, ¿ya no es válida la tarea si fue presentada con retraso? Depende, porque la tarea que, por ejemplo, usted tenía que presentarla hasta ahora, si la presenta ahorita la puedo presentar, es válida. Pero si presenta una tarea del tema número 1, pues ya no ve. Listo, gracias. ¿Ya? Vamos a meter. ¿Todo claro? No, igual aquí también. Vamos a la lista entonces. Atentos a la lista. Aguilar. Presente, licenciado. Angola. Presente, licenciado. Bonilla. Presente. Camino. Chacón. Presente. Claros. Coronado. Presente. Guajera. Presente. Cuellar. Presente. Cueva. Duarte. Echeverría. Parel. Fernández. Presente, licenciada. Galván. Galvi. Presente, licenciada. Flores. Presente, licenciada. Gandarillas. Presente, licenciada. Guzmán. González. Heredia. Presente, licenciada. Guaigua. Presente, licenciada. Humérez. Presente, licenciada. Hurtado.
Presente, licenciada. Justiniano. Lima. Presente, licenciada. López. Macías. Presente. Magne. Presente, licenciada, presente, Magne. Ya. Magni. Presente, licenciada. Mamani. Mamani. Mamani Ausa. Mamani Condori. Presente. Mamani Samurio. Presente. Mancilla. Presente. Maita. Presente. Mendoza. Presente, lice. Montaño. Presente. Morales. Presente. Padilla. Pedro Leonardo. Presente, licenciada. Peñaranda. Presente, licenciada. Peña. Pozo. Presente, licenciada. Quispe. Robles. Presente, licenciada. Rodríguez. Rodríguez Mena. Rodríguez Merubia. Presente. Presente, Rodríguez. Ya. Romero. Romero Carlos. Romero Leaños. Sala Salvatierra. Salvatierra Peña. Sánchez Taquichiri. Presente. Solano. Presente. Taseo. Presente. Taco. Presente. Torres. Presente. Vaca. Presente. Valencia. Vargas. Presente. Deizaga. Velarde. Presente. Vélez. Presente. Samo. Presente. Bien, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Le paso ahorita el cuestionario. Hasta luego, Gracias, licenciada. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego.